Queridos hermanos, os agradezco mucho vuestra presencia y también la de lo que nos puedan escuchar y oír por nuestro canal diocesano de radio y televisión. Creo que son 32 años cuando el Papa San Juan Pablo II quiso reunirse en Asís con otros líderes religiosos. Muchas veces esta oración que el Papa ha hecho con otras personas de otra fe, de otra manera de ver a nuestro Dios, pues ha recibido algunas críticas, pero me parece que son realmente injustas. Veremos. Lo que nos reúne, por tanto, aquí es orar. Nos lo ha pedido el Papa Francisco. El acto ya ha tenido lugar en Asís y él habrá regresado ya a Roma, me figuro. Pero lo que sí es importante es que nos sintamos como Iglesia orando por algo que es necesario. Habéis escuchado al inicio esas palabras mías: la paz esté con vosotros, o la paz sea con vosotros. Es como saludamos los obispos normalmente al inicio de la misa. ¿Sabes lo que significa este saludo pascual de Jesús resucitado? Y lo que quería decir a aquellos aturdidos y angustiados discípulos que, confusos por el terrible espectáculo del Calvario y de la muerte del Señor, buscaron cobijo a las puertas cerradas. Lo que hoy puede decirnos, regalarnos a ti y a mí estas palabras. Quizá pienses que este deseo de paz por parte del Señor no tenía nada de anormal o extraordinario, puesto que Shalom, la paz con vosotros, pues era sencillamente el saludo que se dirigían los hombres y mujeres de aquel tiempo y de aquel país cuando se encontraban, como lo hacen ahora nuestros hermanos judíos. Pero no debes olvidar que para nosotros los cristianos, como para entonces los discípulos de Jesús, era un saludo que salía de la boca del resucitado, del que en la cruz, por la muerte, entró en la vida. En la cruz se tocan y se separan los dos mundos, el de la guerra y el de la paz. Solo transfigurado volvemos a hallar lo que por la Pascua ha pasado de una esfera a la otra. Así también este viejo saludo ha recibido un nuevo ser en la Pascua de Cristo. Nuevo ser en un sentido profundo. Lo que antes era un simple deseo está ahora cumplido y cargado de santa realidad. Ahora bien, es necesario remontarse a la fuente primera que alimenta la corriente de la paz. ¿De dónde emana esa dulce fuente, sino en el paraíso, en la creación de Dios, antes de aparecer el pecado? Allí tiene su morada. De esta ordenación nace la armonía, el divino acorde del universo, o dicho de otro modo, reina la paz. Pero surgió el pecado original, que se introdujo en el armonioso trabazón y lo hizo añicos. Adán no se insertó en el conjunto, diríamos, y con el paraíso perdió la paz. El pecado levantó entonces una muralla con puertas cerradas entre Dios y el mundo, lo sabemos. Es nuestra narración bíblica. Desde entonces toda la creación gime y suspira por alguien que abra brecha en el muro, que abra las puertas y restablezca la unidad primera. Tan viejo como Adán, sin embargo, hermanos, tan viejo como Adán, y su pecado es el anhelo en el ser humano por la paz. Una de las palabras que con mayor frecuencia encontramos en los libros sagrados de Israel, que son los nuestros, es esa palabra justamente, paz. El hecho de que este pueblo convirtiera en saludo ordinario el deseo de paz nos dice que los israelitas que saludaban así a su hermano le deseaban lo más grande y lo mejor que su corazón podía anhelar.
Sí, hermanos, en la antigua alianza este saludo es todavía deseo que aguarda cumplimiento, pero no sin esperanza. A medida que nos adentramos en el lenguaje del Antiguo Testamento, se nos revela con mayor claridad hasta qué punto esas imágenes se encuentran montadas sobre el fondo de los futuros tiempos mesiánicos. Es que no se puede entender el Antiguo Testamento sin estos futuros tiempos mesiánicos. Por lo que no pretenden ser entendidos a la letra, sino como promesa de una realidad más honda. Y por ahí también caminan los profetas, que dirigen nuestra mirada hacia esa salvación futura, de suerte que la paz se nos revela cada vez más como el compendio y el símbolo de las bendiciones de la era mesiánica. Ya sabéis que el nombre del futuro Mesías niño será llamado Príncipe de la Paz, como vemos tantas veces en el tiempo de la Navidad. Este Mesías prometido es portador de paz que se manifestó como realidad en Cristo. El sacrificio de su muerte derribó el muro que se interponía entre Dios y su creación. Sobre el altar de la cruz brilla el arco iris de la paz, recordáis, después de la narración del diluvio. Por eso, en la tarde del día de Pascua, Cristo resucitado muestra a sus discípulos las manos taladradas y el costado abierto. Son unos preciosos trofeos de victoria. Ellos son la prenda de la nueva paz. La paz sea con vosotros. Hoy este saludo ya no es un simple deseo, sino un don. Don, en primer lugar, para aquel pequeño grupo de fieles que perseveraron al pie de la cruz de su Maestro. Pero don también para todos aquellos a quienes el Señor ofreció hasta la última gota de su sangre, para la inmensa muchedumbre de los hijos de la Iglesia y aún para todos los hombres y mujeres, no nacidos aún, para todos los rescatados del pecado y unidos de nuevo al Padre. Por tanto, hermanos, paz esencial es el Señor glorificado, porque en su persona Dios y el hombre han llegado a ser a la más perfecta unidad que se pueda concebir. En Él tenemos abierta la entrada al Padre en un mismo espíritu, y de San Pablo en la carta a los Efesios. Extraños y peregrinos en otro tiempo, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recordáis, porque ya lo sabéis, que tanto en la Iglesia oriental como en nuestro rito hispano-mozárabe se conserva la costumbre de darse el beso de paz antes de la liturgia eucarística, antes de lo que llamamos el ofertorio. La Iglesia romana, en cambio, lo sitúa antes de la Sagrada Comunión, que es cuando celebramos en el rito romano, que es el nuestro. Y por eso viene aquí también a ser sello de la oración, es decir, de la gran oración eucarística. Lo que es importante es que la acción de Cristo, la acción salvadora de Cristo, presente por las palabras y ritos de esa oración eucarística, ha llevado la asamblea, a los que la celebran, a la comunión con Dios, y como símbolo sagrado de esa comunión puede recibir el ósculo de paz. Y me diréis, ¿de qué nos habla el obispo? Pues hermanos, esta realidad de nuestra fe no la decimos de manera abstracta, porque no todo el mundo comparte esto, porque tanto el pueblo de Israel como el pueblo de la Nueva Alianza, que es la Iglesia, está inmersa en la historia. Y entonces, aun dentro de nosotros, los que nos llamamos cristianos, nace eso que ha dicho el Evangelio: ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo vas a amar solo a los que te aman? Es decir, que en el mundo en el que vivimos hay guerra. Y toda esa situación interior que lleva a la desafección hacia los demás es lo que el Papa no quiere resignarse. Él ha dicho desde su inicio que estamos en una guerra distinta. Él incluso hablaba de la Tercera Guerra Mundial, Dios no lo quiera, pero de otra manera, y lo vemos constantemente, porque todo ese deseo de paz en el fondo queda ahogado por otras tendencias en el ser humano, por una realidad que no se puede romper si no es con la oración y con gestos.
podemos decir, ¿y qué hace el Papa ahí? Pues que vaya a la ONU. Bueno, eso sí le reciben. Pero si es que lo que hace el Papa es que, con otros líderes, ver que no se puede matar en nombre de Dios, que no se puede odiar en nombre de Dios. Ahí tenéis la parábola del buen samaritano. El único que saltó esas barreras fue el samaritano, el más odiado de los grupos del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Y entonces, esta es la realidad que nos pide el Papa. Es que se pone a la altura de otros líderes. Bueno, ¿y a qué altura se puso nuestro Señor Jesucristo? Entonces, yo creo que lo que hay es ese anhelo, ese deseo de paz que nace en nosotros, y toda esa ruptura. La lectura primera era una preciosidad de Isaías, como diciendo, sí, yo soy grande, yo soy poderoso, pero ¿y qué hago con vosotros que os rebeláis? A pesar de todo, os llevaré a caminos de paz, paz a los de lejos, paz a los de cerca. Eso es lo que en este día se nos pide a la Iglesia, a las comunidades cristianas, a las diócesis, por parte del Vicario de Cristo. Porque ese odio, esa realidad que está ahí, como digo, es muy difícil de romper si no es con amor y con oración. Y a esto es a lo que os exhorto, o nos exhortamos, celebrar esta Eucaristía con esta significación. Probablemente en muchas comunidades, o en todas las que hayan querido, porque era una invitación del Papa a todas las comunidades cristianas, pues en alguna de las misas han celebrado esta misma Eucaristía. Y eso parece que no, pero hace mucho. Pero es que necesitamos que Dios lo escuche, si Dios sabe todo. Lo que hace falta es que lo escuchemos nosotros. Y por eso nosotros, ante esa incapacidad que muchas veces sentimos, le decimos al Señor, venga tu ayuda, venga esta oración nuestra para que tú puedas, que eres el que sabes, por medio de tu Espíritu, abrir caminos y lugares donde podamos sentir la necesidad de que no nos podemos odiar, de que toda guerra es civil, de que no se puede permitir que una tregua tan liviana como la que había en Siria se rompa en 1000 pedazos por tantas y tantas cosas que tienen los señores poderosos de este mundo. ¿Y nosotros qué podemos hacer ante esos poderosos de este mundo? Pues rezar y decir, eso no está bien, y ponernos con la Virgen María a que ella, intercediendo, pues podamos sentir verdaderamente lo que este don que yo he tratado de explicar un poquito en la primera parte de mi homilía. Hermanos, de nuevo os agradezco esta presencia vuestra, y que de este modo nuestro corazón se sienta henchido por esos sentidos o sentimientos de paz que nacen en nosotros.